Para estos videos en FIFA 23 vamos a tener en cuenta el dinero que generen ellos para sus cuentas bancarias. Sería interesante ver qué tan millonario termina. Ahora tenemos propuesta de el Manchester United y este es su proyecto deportivo. Tanto el Barcelona como el Real Madrid han pagado mucho. Los dos están peleando por el muchacho. Miren esto, qué brutalidad, chicos. Sí señor. Al 5 veces campeón del Balón de Oro, o ganador más bien del Balón de Oro. Hace un mes o tal vez un poco más de un mes iniciamos esta historia en la que jugamos 10 temporadas. Fue una historia que les gustó muchísimo. En los comentarios de ese video me pidieron que por favor la rematara, que por favor la terminara, que jugara las 5 temporadas restantes, ya que en el FIFA podemos jugar 15 temporadas como máximo. Y eso justamente es lo que vamos a hacer hoy, chicos. Vamos a rematar la historia de Cristiano Ronaldo Jr., o más bien Cristianiño, con su apodo de cariño supongo, en el Sporting de Lisboa, chicos. Vamos a jugar las últimas 5 temporadas, pero no lo vamos a hacer en este club. Vamos a dejar que el FIFA decida dónde termina la carrera este muchacho, porque todavía está joven y todavía tiene mucha historia para contar. Así que sin más, vamos a darle inicio a esto. Un poderosísimo like, por favor, suscríbanse, atentos porque se viene más contenido. De momento vamos a ver a Cristiano Ronaldo Jr. Aquí, como lo pueden ver, muchachos, para los que no están conectados con este episodio, esta historia más bien, les dejo la primera parte en el comentario fijado y en las tarjetas. Ahí pueden encontrar la primera parte de esta historia en donde jugamos 10 temporadas. Ya no recuerdo qué conseguimos, pero sé que fue algo espectacular lo que se hicieron en las primeras 10 temporadas. En este momento vamos a iniciar a partir de la temporada 31-32. Aquí, como pueden ver, cómo terminó Cristiano Ronaldo Jr. en esta última temporada. Fue el máximo goleador, en este momento es la máxima estrella del Sporting de Lisboa. 49 partidos, 31 goles, 16 asistencias y tuvo un promedio de 7.7. La edad de Cristianiño, iniciamos teniendo, bueno, con 15 años, pero en este momento ya tiene evidentemente 25 porque, como dije, se jugaron 10 temporadas. Esto lo digo para darles un poco más de contexto a aquellos que no están conectados con esta historia, chicos. La valoración global de Cristiano Ronaldo Jr., como pueden ver, es de 95. Sus cambios físicos, bueno, ya está más gordito, más un cuerpo más parecido al de su padre, etcétera, etcétera, porque en las primeras temporadas pues estaba un poco más delgado, etcétera, etcétera. Muy bien, chicos, vamos a ver qué sucede en las próximas 5 temporadas. Tendríamos todavía participación en un mundial muy seguramente, pero veremos a dónde puede ir el chico Cristiano, porque lo hemos puesto por aquí en transferibles. Como pueden ver, tiene un valor de 221 millones, pero ojo, lo vamos a vender siempre y cuando nos den un 30% por encima de su valor actual. En este caso vale 221 millones, un 30% vendrían a ser más o menos alrededor de 290, casi 300 millones, es decir que no lo vamos a regalar. Y es decir que solamente aquellos clubes poderosos de Europa podrían darse o permitirse un jugador como Cristiano Ronaldo Jr., chicos. Ahí, como lo pueden ver, sus estadísticas fantásticas, el desarrollo, 1,77 de estatura, 65 kilogramos, esto es como dije al principio, para darles un poco más de contexto a los que no están conectados con la serie. Aquí, como pueden ver, ya termina la temporada, perfecto, finalicemos. Ahí, perfecto. Ahora vamos directamente a la temporada 31-32 y ahí empezar a ver qué equipo europeo se interesa en Cristiano Ronaldo Jr. y de esta manera evidentemente ver dónde termina o si es que se adapta a dicho club, etc. Este mensaje subliminal, no sé cómo interpretarlo, pero al parecer se quiere ir, ¿no? Entrenador, me sorprendió, aunque estoy contento de que hayas tomado decisiones sin tener que pedirlo yo. Bueno, interprétenlo ustedes, yo creo que era que se quería ir. De cualquier forma, te vas. No quiero que esto suene mal, pero la verdad es que el Borussia no creo que sea un club de balones de oro donde él pueda desarrollar todo ese potencial. De pronto si tuviera 15, 16 años sería perfecto, pero es que ya tiene 25. Mientras que quizás el Barcelona sí es un club idóneo para conquistar el mundo, muchachos. Ahí está, el Barcelona está dispuesto a comprar este jugador. Su valor, ojo, está entre 233 y 342. Vamos a aplicar el 30% sobre los 233 iniciales. Eso significa que serían más o menos unos 300, poco más de 300, 304, 305 millones. Como mínimo para venderlo. No podemos dejarlo por menos de 305 millones. Iniciaremos con 342, así que vamos a negociar a ver si quizás el Barcelona sea o esté dispuesto a pagar como mínimo 305 millones. Vamos a pedir los 342, más o menos por ahí, pidamos así, veamos. ¡Wow!
No puedo creer, Xavi estaba enamoradísimo de este señor. Por Dios, pero olvidé mostrar algo, o más bien ver algo, muchachos, y es el proyecto deportivo, porque no podemos enviar a este muchacho simplemente a cualquier lugar, aunque el Barcelona no es cualquier lugar y muy seguramente va a tener un proyecto interesante. En fin, veamos el proyecto deportivo que tiene ahora mismo el Barcelona. Fati, Osimhen, Ilias, Pedri, Sanz, Illich, Laporte, Sutalo, no sé cómo será, Frimpong, Timber y Ter Stegen. Vaya, bueno, es cierto que como técnicos podemos hacer algunos cambios, algunas modificaciones, pero yo creo que el Barcelona tiene un proyecto interesante, aunque el Barcelona es el Barcelona y siempre va a ser interesante. Yo creo que sí, miremos a ver si se puede llevar a cabo la venta. El Chelsea está interesado, veamos su proyecto deportivo. Interesante, están todavía con Hudson-Odoi, Havertz, muy bien, Mount, Kessie y Rice, ese Rice me interesa, bueno, está como chévere. Abajo tienen a Chilwell aún, Morato, Sar, Christensen todavía está con él y Reece James. No, creo que está bueno el proyecto, chicos. Y además es un club, como pueden ver ahora mismo, con 88, 87, 84, creo que está bastante bien. Solo falta ver si están dispuestos a pagar, ¿no? Están dispuestos, tendríamos, pidámosle 351 millones, que supere la propuesta del Barça, ¿no? 251, no, creo que esta negociación no tiene ningún futuro, vaya, no se mantienen. 300, solo por ganarnos unos cuantos euros, unos cuantos millones, muy poquiticos, no, esperábamos cerrar, no están dispuestos, este no es el club para ellos, el señor Tuchel dice que no. A ver, tenemos que se cayó la negociación con el Barcelona, ya que no pudieron llegar a un acuerdo. Ahora tenemos propuesta de el Manchester United y este es su proyecto deportivo. Sancho Martínez Coman, interesante, me gusta lo de Coman. Losek, Kamara Ndidi, wow, miren esto, Da Silva, Militao, Masraoui y Rench. Creo que está interesante, creo que sí, igual podemos hacer algunas modificaciones. El punto es que la negociación, bueno, el costo es bastante alto por parte nuestra y pues los clubes no están aceptando, ¿no? Al final creo que no, wow, bueno, aceptaron, pero hombre, ya veremos si llegamos si se concreta la negociación. Wow, el Leipzig, muchachos, tenemos que Cristianinho rechazó al Manchester ya que no pudieron llegar. Wow, no, es que el costo está muy alto, pero el Leipzig, chicos, ya dije, no es un club para este muchacho, creo que no. El mercado de fichajes finaliza justo en este instante y no pasó absolutamente nada con Cristianinho, ahí como lo pueden ver. Entonces esto significa que continúa con nosotros. Vamos a avanzar en el tiempo, veamos si consigue un Balón de Oro en este club. Bueno, en fin, vamos a ver, pero el objetivo es vender. Vaya, no recuerdo, la verdad es que no me acuerdo si Cristianinho en el episodio, es que hace más de un mes, en el episodio anterior ganó Balones de Oro, pero bueno, aquí está nominado. Wow. ¿Qué? Wow, sí, muchachos, aunque su cuello es más pequeño que su camisa. Pero bueno, en fin, ahí está, primer balón en este episodio. Enero de 2032 se abre el mercado de fichajes. Ojo con ese dato. Wow, por ahí tuvimos propuestas, muchachos, como pueden ver aquí. ¿Dónde está? Una del Arsenal, la cual por temas de simulón se me fue, realmente. Tenemos una del Paris Saint-Germain, no me llama demasiado la atención, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo porque hay que impartir justicia, ¿no? No podemos negarle el derecho a estos señores. Si quieren, vamos a pedirles harto, porque ellos tienen harto dinero, ¿no? Ellos tienen harto, 222, no, esto no está yendo por buen camino. Y a ver, 342, no, voy a intentarle la última porque vamos a dejárselos en 341 solo porque para que vean que sí queremos negociar. No, esperábamos cerrar el trato, pero no, bueno, mejor porque no es el club que quisiera. Finalizó este mercado y tampoco se consiguió nada. Termina todo, pero igual hay que tener en cuenta todas estas cosas porque el actual Balón de Oro de la temporada 30-31 está todavía en este club, muchachos. Así que Portugal, bueno, Sporting más bien, campeón de Liga, campeón de Copa Portuguesa y campeón de Champions. Muy buena temporada para el Sporting y para Cristianinho. Evidentemente, Cristiano es el más fuerte de esta plantilla y aquí lo tenemos con 52 partidos, 33 goles, 19 asistencias para el portugués, o más bien el norteamericano, ¿no? Jugador de 26 años, sin crecimiento y un increíble promedio de 7.9. ¡Qué locura lo que está haciendo este señor, por Dios! ¡Wow! Sigue siendo el más costoso de la plantilla, el punto es que ha bajado su costo, mírenlo.
Esto es preocupante. Entraríamos a la segunda temporada de este episodio y no llegaron propuestas. Esta en realidad sería la temporada, termina la número 11 y arrancaríamos la 12, ¿no? En toda la historia. En fin, veremos qué pasa. Veamos, primera propuesta en esta temporada. Nos ofrecen a Rodrigo, pero no sé, este club no es que no me guste. Déjenme ver primero su proyecto deportivo. Wow, aquí queda un poco... No, chicos, este proyecto no, queda un poco loco. Bastón y por ahí, si al caso Rodrigo, Nana. Pero no le veo un buen futuro a este proyecto. No me gusta González. ¿Cuál será este González? No. Además, miren el club, 83, 84, 82. Creo que no. El Inter. No sé, muchachos. Veamos qué tiene el Inter. ¡Wow! Jugadores supremamente desconocidos. Si al caso por ahí... ¿Onana? ¿Cuál Onana es ese? Por Dios. A ver, De Jong, Pelestri. El caso de John, Robela, Jiménez, White, Velázquez. No me gusta este proyecto. Lastimosamente termina otro mercado de fichajes sin resultados para nosotros. Bueno, en el tema de la venta, ¿no? Ay, chicos, termina el mercado, pero es que esta propuesta, ustedes se enojan si yo hago esto. Ay, sí, yo sé que se van a enojar porque estoy faltando a mi promesa, pero es que esta propuesta llevo 2 temporadas esperándola, por Dios. Solo 2 temporadas. Solo por preguntar, cómo está el proyecto de este Real Madrid. Vinicius, Dupuis, no sé quién será, Sarmiento, Wirtz, Ndidi, Camacho, Matthijs de Ligt, mírenlo por allá, Chust, Schul, Niklas Schul, mal ubicado, y Hernández, Courtois. Ay, por Dios, no importa cómo esté ese proyecto. Ay, Dios, bueno, al menos lo intenté, ¿no? Por aquí tenemos al Manchester. Bueno, vamos a intentar negociar. Rechazar. No, dejémoslo porque no queremos jugadores a cambio. Esta propuesta está interesante, muchachos. Está muy interesante. Lo que no entiendo es por qué al final no se concreta. Déjenme ver el proyecto de estos señores. A ver, tienen a Foden, Palmer, Bello, no sé quién es ese Bello, Ramsey, Pellegrini, bueno, Rodri todavía está por ahí, Nianzou, Díaz, Couto, Ederson y Wilson. Aquí Esban, ese no sé mucho, pero no, sí podemos, desde que tengan a Foden todavía estamos bien. Podríamos traer de vuelta a Julián Álvarez, podría ser, bueno, ya veremos. Bueno, tenemos que ser un poco más flexibles a la hora de negociar, muchachos. ¿Por qué? Si queremos que este señor se vaya, quitar jugador no nos interesa. Vamos a pedirle unos 280, a ver, un poco más flexibles. A ver si, wow, sí, lo aceptaron, pero ya no me ilusiono, chicos. Ya no me ilusiono. El Pep me encanta, pero no sé qué pueda pasar con esta negociación. Jugador del año, a ver, nominado nuevamente nuestro muchacho. ¿Será el goleador? Bueno, ¿será el mejor jugador? Bueno, el que se gane el premio más bien. Ya veremos. A ver... Sí, señor. Segundo balón consecutivo. ¡Qué maravilla! Y los clubes no se lo llevan. No sé, este muchacho es el que pone el problema porque las negociaciones se caen porque él no llega a un acuerdo. Termina la temporada y salimos campeones. No se ha podido vender el muchacho. Supercopa de Europa nuestra y la Champions una vez más al bolsillo. Estaba mirando esto, creo que lo olvidé, bueno, en la temporada anterior y en esta, bueno, tenemos que fue el mejor asistente. No sé por qué no lo había visto. En Champions no logró ser goleador y tampoco el mejor asistente. Wow, para esta temporada cayó al tercer lugar como el tercero mejor de la plantilla. Bajó bastante el rendimiento, tuvo una actuación... bueno, inferior a la anterior, ¿no? 50 partidos, 23 goles, 16 asistencias. Jugador de 27 años, una unidad de crecimiento y bajó su promedio de 7.9 ahora a 7.6. Llegamos a la tercera temporada de este episodio y tal vez la 13 a nivel general. Hombre, no sé dónde va a terminar Cristiano. O si definitivamente va a terminar su carrera aquí. Inicia la temporada y tenemos que renegociar su contrato. Porque, bueno, le queda poco tiempo, tiene un salario de 90.000 todavía, por Dios, no se lo habían... Ahí está Cristiano, mírenlo, brutal. Está Cristianiño, pero vamos a meterle 2 añitos y vamos a ponerle una cláusula, proponer una cláusula. Vamos a poner una cláusula de 300 millones, a ver si alguien se anima a pagarla y a ver si de esta manera podemos cambiar de club, que es la esencia de este... Vamos a subirle a 200.000. Yo creo que sí, ¿no? Sí, claro, se los merece, ¿no? Para estos videos en FIFA 23 vamos a tener en cuenta el dinero que generen ellos para sus cuentas bancarias. Sería interesante ver qué tan millonario termina. Eso lo vamos a hacer en FIFA 23. Ojo con esto, que tanto el Barcelona como el Real Madrid han pagado mucho.
muchachos, los dos están peleando por el muchacho. Miren esto, qué brutalidad, chicos. Increíble. Veamos quién se lo lleva. Bueno, al parecer aquí el Barcelona se sale de la carrera, ¿no? Sale de esta carrera, queda el Real Madrid. El Leicester City, no. La cláusula tal vez quedó muy bajita, chicos. ¿Quién será nuevamente nuestro muchacho nominado al Balón de Oro? No se ha ido del club, evidentemente, ¿no? ¿Tercer balón o cuarto? Tercero, creo que es el tercero. Vaya, impresionante. Termina la temporada y seguimos en el Sporting, muchachos, campeones. Campeones de Supercopa de Europa, pero esta vez no conseguimos más títulos porque caímos en Champions. Lo interesante es que estamos en Copa del Mundo, como pueden ver, fase de grupos. A ver, octavos, sí, todavía estamos, simulé bastante, y todavía estamos en la Copa del Mundo, vamos contra Rumania, ya veremos si llega a la final Portugal. Cristianinho no ocupa todavía lugares de goleo, pero sí mejor asistente. Veamos, subió una casilla nuestro muchacho, pasó al segundo lugar, pero hombre, debería ser mejor, ¿no? A ver, 49 partidos, 29 goles, 17 asistencias. Estuvo mejor asistidor que Leao, pero bueno, en fin. Jugador de 28 años, una unidad de crecimiento y 7.8 de promedio. Ha venido mejorando porque la primera fue brutal, la segunda no tanto y en esta está bastante mejor. Lo malo es que no hemos cambiado de club, no hemos probado nuevos retos, pero bueno, ya veremos qué pasa, si definitivamente termina aquí o si cambia de club. Por otro lado, atentos a la Copa del Mundo. Tengo mucha tristeza porque no podemos encontrar un club para este señor, no entiendo, en ningún lado acepta. Aquí 300 millones la cláusula, recuerden, he decidido subirle la cláusula un poco. Tenemos oferta del Real Madrid, 380 millones, qué curioso esto. Vamos a aceptarlos. ¿Cuál es el valor ahora mismo de Cristianinho? A ver, 248 millones, ha subido su valoración. Deberían ser unos 300, dejémoslo en 380, está mucho mejor que vendido, ¿no? Por Copa del Mundo, pues el sueño se ha esfumado. ¿Por qué? Porque caímos ante Rumania 2-1 en octavos. Nada que hacer. ¿Quién será el nominado? Bueno, una vez más, bueno, pues todo el éxito lo ha conseguido en este club, pues no hay de qué quejarnos, ¿no? La verdad es que ha conquistado el mundo del fútbol desde el Sporting y pues, hombre, tristemente no puedo jugar en otro club, pero bueno, en fin, ya veremos qué pasa. ¡Ay, Dios, esto ya es aburrido! Campeones. Campeones, bueno, hace rato no ganamos una Copa Portuguesa. En Champions, interesante, hemos fallado las últimas Champions. ¿Dónde quedamos? Por Dios santo. Wow, en octavos, caímos ante la Juve. Interesante, por fin. Cristianinho es goleador. Asistente también, vaya, se fue con una gran temporada, ¿no? Volvió al podio, muchachos, subió nuevamente a donde debe o a donde pertenece. 47 partidos, 34 goles, hartos, 11 asistencias. Jugador de 29 años, 97 de media y un promedio de 7.7. ¿Cuánto cuesta? Por Dios. Me dejó triste el hecho de no poderlo vender. Volvió, bueno, cayó un 3%, estaba en 248 millones, vuelve a 241. Le resta un año de contrato. Creo que esta ya es la última, la que sigue es la última temporada y definitivamente creo que vamos a terminar esta historia en Portugal. Chicos, si queremos ver a este muchacho jugando en otro lugar, bueno, voy a aceptar esta propuesta. Sin tanta vaina, si lo queremos ver en un nuevo club, si queremos variar un poco este episodio, no vamos a prestarle ninguna atención. Su valor está entre 326 y 479 millones. Perdón, no entiendo por qué me salí. Así que simplemente vamos a aceptar esta propuesta del Chelsea. No sé qué proyecto deportivo tenga el Chelsea, simplemente la voy a aceptar porque quiero un cambio, por Dios. ¿Quién será? ¿Quién será? Nuevamente nominados. 5, sí señor, al 5 veces campeón del Balón de Oro, o ganador más bien del Balón de Oro. Bueno, pues digamos que en la liga hizo de todo en Portugal, ¿no? 15 años ha durado su carrera y bueno, consiguió todo en Portugal, en el Sporting. Pues hombre, nos quedamos con las ganas de ver otras cosas, ¿no? Vean, por Copa Portuguesa, veamos por aquí Champions, cómo le fue en Champions, no le fue del todo bien, ¿no? Cuartos de final cayó ante la Roma, mal. No fue goleador en esta temporada ni tampoco asistente. Aunque sí fue el mejor de la plantilla. 48 partidos, 28 goles, 6 asistencias. Bueno, jugador de 30 años, muchachos, ha crecido una unidad y tiene un promedio de 7.6. El más costoso, bueno, sigue siendo el más costoso de la plantilla, tiene un valor de 253 millones. Hombre, nos quedamos con las ganas de verlo. Le resta un mes de contrato, ya muy seguramente se irá como jugador libre. Ya aquí termina este episodio, ya no podemos jugar más modo carrera. Y aquí tenemos los logros de el señor Amorim, ¿no? Bien, chicos, ¿qué tal si hacemos el resumen de lo que hizo nuestro protagonista? Realmente qué es lo que nos interesa, ¿no?
es lo que realmente nos interesa, lo que sucedió con él. Veamos el resumen. Perfecto, muchachos. Veamos, por aquí tenemos que ganó 5 ligas, Copas Portuguesas consiguió 3, Supercopas de Europa consiguió 2, Champions League consiguió 2. Eso nos da un total de 12 títulos conseguidos en estas últimas 5 temporadas. 5 temporadas en las que se jugó 247 partidos, hizo 147 goles y 69 asistencias. Su promedio goleador fue del 0,59 goles por partido, o sea, un poquito más de medio gol, ¿no? Fue goleador en una ocasión y asistente, o el mejor asistente, al menos en 2 ocasiones. Balón de oro, bueno, 5 balones de oro, impresionante. Y por otro lado podemos ver que termina con un valor neto de 253 millones. Chicos, a tener en cuenta que para FIFA 23, cuando hagamos este tipo de contenidos, voy a intentar tener en cuenta cuánto dinero ganan ellos a nivel personal. Obviamente en el fútbol, ¿no? Fuera de lo que ganen en patrocinios, pero pues eso sí no lo podemos tener en cuenta. En fin, veamos ahora el resumen global. Esto sería lo que hizo durante las primeras 10 temporadas. Por si no vieron ese episodio, pues ya saben que está en las tarjetas y en el comentario fijado. Ahí pueden darle una ojeada rápida a lo que se hizo en las primeras 10 temporadas, muchachos. Pero ahora voy a sumar todo esto y voy a ver al final qué fue lo que se consiguió. Ok, chicos, aquí tenemos el resumen total. Jugó en las 15 temporadas. Ojo, en las 15 temporadas jugó 532 partidos, hizo 289 goles y tuvo 113 asistencias. Su promedio goleador en estas 15 años ha sido del 0,54 goles por partido, un poquito más de medio gol por partido. Consiguió en total 28 títulos, todos evidentemente con el Sporting de Lisboa, y consiguió también 5 balones, eso a partir de sus 25 años. Chicos, de mi parte no es más, este episodio ha llegado totalmente a su final, muchachos, definitivo, porque ya creo que este es el último video de FIFA 22, ya se viene FIFA 23 y tenemos nuevos contenidos. Muchachos, sin más me despido, poderoso like, gracias por llegar hasta aquí y adiós.